Cuba enfrenta una crisis energética sin precedentes. La falta de combustible se debe a la salida de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, principal abastecedor de petróleo, y a la suba de aranceles anunciada por Donald Trump a quienes comercien con la isla caribeña. El impacto en la vida cotidiana de Cuba es notable y perceptible en las calles. Disminuyó la circulación de vehículos particulares y del transporte urbano y se registran apagones de hasta 20 horas diarias en varias regiones del país. Esta situación golpea duramente a todos los ámbitos de la rutina diaria y acelera el deterioro de una economía frágil. Diferentes sectores productivos como agricultura, industria y servicios suspendieron o redujeron sus operaciones por falta de electricidad e hidrocarburos. Esto a su vez impacta negativamente en la inflación y provoca desabastecimiento y malestar social, generando incertidumbre sobre el futuro del país. En este contexto, el gobierno de Manuel Díaz-Canel Bermúdez apuesta a generar electricidad a partir de recursos naturales propios, como sol, aire y agua, pero no logra romper el techo del 40% de la energía que necesita. La persecución energética, la persecución financiera, el recrudecimiento con estas medidas coercitivas es tal que sabemos que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte, muy creativo, muy inteligente para sortear todos esos obstáculos. Pero hay valor en un grupo de instituciones, de personas y de gobiernos del mundo para apoyar. Por estas horas, la isla caribeña corre serios riesgos de quedar aislada del continente a partir de una medida anunciada por el gobierno, por la que no abastecerá de combustibles a las aerolíneas hasta el 11 de marzo. Air Canada fue la primera compañía aérea que suspendió los vuelos comerciales de manera indefinida. Esta medida afecta a uno de los principales ingresos que tiene Cuba, que es el turismo. En 2025 recibió casi 800.000 veraneantes canadienses. En ese mismo periodo recibió 100.000 estadounidenses, 50.000 mexicanos y 46.000 españoles. Se va a garantizar la sostenibilidad de aquellos sectores que generen ingresos en divisas. Eso es muy importante. Y esto es importante porque si no tenemos ingresos no podemos superar la situación. La actitud de Air Canada se replicó en otras aerolíneas y algunas mantienen sus vuelos a La Habana con la prevención de tener el combustible necesario para recargar en otra nación de la región. La situación actual de Cuba podría compararse con la crisis que enfrentó durante la caída de la Unión Soviética en 1991, cuando tuvo que tomar drásticas medidas, denominadas Período Especial, donde se replicaban los apagones y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles. El turismo y la presencia de Fidel Castro al frente de la isla fueron clave para evitar el colapso del socialismo en Cuba. En la actualidad, el gobierno de Díaz-Canel cuenta con el apoyo de Rusia, China y México, que ya envió 814 toneladas de ayuda humanitaria. Vamos a ayudar al pueblo de Cuba, como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más. En el escenario internacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que realiza gestiones para reanudar el envío de petróleo a Cuba y aclaró que la mayor parte del crudo enviado a la isla responde a contratos comerciales de compra. El otro jugador internacional que prometió ayuda a Cuba es Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, criticó la política arancelaria de Estados Unidos para quienes vendan petróleo a Cuba y anunció que se encuentra en diálogo con el gobierno socialista para encontrar posibles soluciones a la crisis que enfrenta por estas horas. Ситуация действительно критическая на Кубе, нам это известно, мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями. El futuro de la isla caribeña es incierto e imprevisible.
Pese a que crece el malestar social por la escasez y los apagones, no se vislumbra un radical cambio político del sistema de gobierno. En este escenario, el presidente Manuel Díaz-Canel sorprendió al mundo al expresar su disposición al diálogo con Washington, solo condicionado porque se produzca en condiciones de igualdad y sin presiones. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. La posición del cubano parece ir en línea con los dichos de Donald Trump a principios de febrero, cuando reconoció que estaba dialogando con el pueblo y los más altos responsables de Cuba. I think we're going to make a deal with Cuba. It's in bad shape. Cuba's in bad shape. Cuba has a humanitarian problem. Además, se mostró optimista sobre los resultados. Trump y Díaz-Canel coinciden en un punto central. Cuba se encuentra muy cerca del colapso y eso facilitaría un acuerdo. Ya mismo compartimos la ficha de nuestro invitado, estaremos hablando con él en menos de un minuto. A ver, esta es la ficha del especialista que nos estará ayudando a entender el presente y futuro de Cuba. Vamos, Mauro Embe. Es nuestro invitado de hoy, licenciado en Estudios Internacionales, profesor en la Universidad Torcuato Di Tella, ex profesor de la Universidad de San Andrés, entre otros puntos centrales de su currículum. Mauro Embe, bienvenido. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, allí planteamos, ¿no?, un poco lo que está sucediendo en Cuba, haciendo foco en el presente de Cuba en este informe especial, pero como primera pregunta, digo, el presente lo sabemos y lo vamos a estar analizando. ¿Cuál es el futuro de Cuba, teniendo en cuenta este presente, Mauro? Es muy difícil, me parece que el gobierno de Estados Unidos va a forzar al colapso, si se quiere, del sistema cubano, y que creo que lo que está buscando es que la población en este caso también se movilice. Por eso Trump hizo alusión cuando dijo que estaba teniendo contacto con el gobierno y que también está hablando con la población. No digo, sí. Cuba no es Venezuela, hay una historia compartida, si se quiere, la enorme cantidad de cubanos que se han ido a los Estados Unidos, entre ellos, por ejemplo, los padres del actual secretario de Estado, Marco Rubio, que si bien fueron antes de la Revolución Cubana, en 1959, durante la dictadura de Batista, de Fulgencio Batista, tiene muchísima influencia sobre la comunidad hispana, que es también uno de los principales votantes del gobierno de Donald Trump. Pero al mismo tiempo hay que recordar que, si bien uno puede esperar el colapso, es un gobierno, un régimen que ha durado desde 1959 y no es la primera vez que está en esta situación. Claro. Efectivamente, como decía el informe, que es bastante parecido a lo que pasó en el periodo especial propuesto por Fidel Castro después de la caída de la Unión Soviética. Si bien lo que hacía la Unión Soviética no es lo que hacía Venezuela, Venezuela proveía de energía, proveía de petróleo a la isla. Yo creo que Cuba ha sabido, en términos generales, sobrevivir a este tipo de crisis, pero puede ser que sea la última también. Digo, el propio Donald Trump fue el que ordenó la operación para sacar a Maduro, capturarlo en Venezuela y llevarlo a los Estados Unidos, cosa que parecía completamente improbable, y lo terminó haciendo. Y por qué no esperar, por ejemplo, una potencial hipotética negociación con el gobierno cubano, para que los líderes Díaz-Canel, Raúl Castro y demás se vayan a otro país, que podría ser tranquilamente, y pasar un periodo de liberalización de la isla, o no. Claro. Ya ha sobrevivido Cuba a este tipo de cosas, y no creo que Estados Unidos haga una maniobra militar como hizo con Maduro. Nuria. Mauro, buenas tardes. Bueno, justamente de esto hablaba ayer Mick Hammer, que es el jefe de misión de Estados Unidos en Cuba, en una entrevista que dio a Telemundo, dio a entender que había una Delcy Rodríguez cubana, ¿no? Que había habido conversaciones con los más altos funcionarios del régimen cubano, y dio a entender que había una Delcy Rodríguez. ¿Ve factible esto? Puede ser. Yo creo que, al igual que con Venezuela, Estados Unidos no va a querer hacerse cargo de una potencial e hipotética transición, que es lo que pasó con Venezuela. No es que capturaron a Maduro, automáticamente se cayó todo, y una revolución como pasó, por ejemplo, en el Irán del 79, que era factible que pasara o que pase también en estos días, ¿no? Sino que justamente es el mismo gobierno, son las mismas personas que siguen controlando a todos, incluso con mayor ferocidad, que es lo que hace el gobierno cubano también. El gobierno cubano tiene controlada prácticamente toda la isla, principalmente no solo en los servicios de inteligencia, sino también a través del ejército, que es el dueño prácticamente muchos de los establecimientos estatales en Cuba.
Y puede ser que haya miembros del gobierno, del establishment cubano hoy que estén negociando con los Estados Unidos para un potencial cambio. Y yo creo que no es lo mismo, de nuevo, Venezuela que Cuba. En Cuba estamos hablando de desmantelar algo que ya tiene muchísimas décadas. No es como el chavismo, que si bien está hace bastante tiempo, es relativamente nuevo, como una Venezuela que fue cambiando su historia, sino que esto viene desde la Revolución Cubana del 59. E incluso digo algo para que llama la atención. Uno lo ve en las calles. Uno ve en las calles que Cuba en muchos casos está prácticamente igual. Lo ven los autos que andan por las calles. Sí. No es que Cuba quedó en tono de moda como la década del 50 y el 60, sino que siguen viviendo así los cubanos, lamentablemente. Es un régimen que sobrevivió gracias a la Unión Soviética y después que fue viendo cómo sobrevivía, en parte con Rusia, que más que nada hace apoyo retórico y quizás envío de submarinos nucleares y demás en caso de tensiones con los Estados Unidos, ya sea sobre la isla o sobre cualquier otra cuestión, sumado, por ejemplo, a la ayuda que le puede brindar México, pero que no va a ser petróleo porque puede ser sancionado por Estados Unidos y si en todo caso le puede mandar ayuda humanitaria que no es suficiente. En algún punto esto va a terminar, ya sea ahora o en décadas o en años, el gobierno va a terminar, no se puede seguir extendiendo más. Es una cuestión ya que en algún momento va a caer, el tema es que no se sabe cuándo y Donald Trump va a presionar al máximo para esto. Mauro, recién nombramos una cuestión central, ¿no?, que tiene que ver con la población cubana, que es la que está padeciendo justamente este presente. Bien decís vos, esto ya viene desde hace varias décadas, pero puntualizamos lo que está sucediendo por estas horas. ¿Cómo crees vos, la mayoría de la población cubana las declaraciones que recién compartíamos del presidente Díaz-Canel, que Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos? ¿Estaban esperando esa declaración? Yo creo que sí. De ahí a que pase o que crean que diga el presidente de Cuba es otra cosa, ¿no? Que claramente hay una desazón terrible. Imagínense que estamos, hoy en día los periodos están llegando a 20 horas sin electricidad en la isla, en Cuba. Entonces es una situación extremadamente precaria donde la población cubana ya, más que pasar a la acción o el miedo que puede tener al régimen, ya es una cuestión de desesperanza, ¿no? de lo que pueda llegar a pasar con Estados Unidos, sumando, como dije antes, a toda la diáspora cubana, que es mucho más antigua que la venezolana, por ejemplo, y la diáspora cubana que está a muy pocas millas en Miami, ¿no? En su momento, cuando fue justamente la caída de la Unión Soviética, uno se acuerda de todos los balseros que se iban querían cruzar hacia Florida, ¿no? Hacia el estado de la Florida, y lo que hoy podría pasar con Cuba es una gran incógnita, ¿no? Porque al tener el gobierno el control de la población, y bastante exhaustivo, los recursos que puede tener para protestas y demás son muy limitados. Claro, y me parece que ese es un punto importante, ¿no? Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo ante esta situación la gente no sale a la calle? Bueno, por esto que decías vos, ¿no? Digo, hay temor y todavía hay mucho control sobre la isla por parte del régimen. Sí, por supuesto, un control prácticamente total, no solo de la política, sino que se traslada a la gente lo que dice o lo que no dice la gente, ¿no? Algo relativamente parecido a lo que hemos visto en Venezuela, incluso después de la captura de Maduro, ¿no? Que muchos venezolanos daban información de lo que pasaba, pero no se animaban a hablar por miedo a represalias, ¿no? Que creo que eso es lo que está pasando en Cuba hoy, que bueno, efectivamente sobrevivió en los últimos años también con los ingresos del turismo, que ahora por no tener petróleo en la isla va a ser muy difícil de continuar. Bueno, en un periodo que se llama el deshielo cubano, ¿no? Que empezó con la gestión de Barack Obama en el año 2014, que se cortó con Trump, siguió cortada con Biden y así hasta el día de hoy, ¿no? Que volvió Donald Trump en su segundo periodo. No terminó ese periodo, esa etapa de deshielo que había hecho que Obama, por ejemplo, fuera mismo a la isla, ¿no? Tal cual. Mauro, ya para ir cerrando, ¿no? Es muy interesante lo que planteabas hace unos minutos, ¿no? La salvedad que hacías hincapié diciendo Cuba no es Venezuela. Explayamos un poquito esta cuestión que me parece interesante para tener los dos presentes, ¿no? El de Venezuela, de lo que ya pasó, con un nuevo presente, y el de Cuba con el presente que estamos conociendo, ¿no? Con esta crisis que se va agudizando minuto a minuto. Sí, yo creo que si Venezuela sigue, porque todavía sigue prácticamente igual, hay algunos cambios que ha habido respecto de presos políticos, y hasta ahí lo digo, ¿no? Porque no ha sido lo que se anuncia del gobierno. Me parece que los venezolanos en Venezuela veían a Cuba con un potencial futuro si seguía todo como aparentemente está haciendo todavía hasta el día de hoy. No, creo que es un espejo de lo que podía llegar a pasar en el futuro, lo que fue la isla cubana, que bueno, sobrevivió justamente, como dijimos, con la Unión Soviética, y que también había sobrevivido no tanto por una cuestión misma de la isla en cuanto a recursos y demás, sino que había sobrevivido principalmente por la posición estratégica que tenía frente a los Estados Unidos en el medio de la Guerra Fría.
Digo, no tenía los misiles, no están los misiles ahí por la importancia política de los recursos cubanos, no, por la posición estratégica de la isla, no frente a los Estados Unidos, y que después sobrevivió básicamente por motivos políticos. Digo, y tampoco no es la misma, ningún país que hoy sea aliado de Cuba va a dejar su vida o va a dejar sus recursos por salvar a la isla o al gobierno, ¿no? Yo creo que hoy Cuba se mantiene como un símbolo, si se quiere, para gran parte de un sector político a nivel mundial, ¿no? El sector que se autodenomina más progresista, si se quiere, como lo que pudo haber sido, todavía quizás con algún fantasma, con algo de lo que fue la Revolución Cubana, que inspiró a muchísimos grupos guerrilleros en la década del 70, por ejemplo, y que hoy se mantiene como prácticamente el museo de lo que triunfó, si se quiere, a nivel de tomar el gobierno, pero a nivel económico, político y social, fue un fracaso total, que es lo que estamos viendo al día de hoy. Yo creo que esa es la principal diferencia y que Venezuela veía en Cuba un potencial futuro que veremos si va a ser así o no. Mauro, ya para terminar, ahora sí te liberamos, pero la última cuestión que nos parece central, ¿no? Hoy estamos observando esta crisis importante en Cuba, seguramente en una semana la crisis se va a profundizar y en un mes la crisis va a ser peor, tiende a eso. Digo, hay que imaginarse de acá al futuro inmediato, no muy lejano, inmediato. ¿Cuál crees vos que es la solución, desde tu mirada, desde tu punto de vista? Porque una solución tiene que llegar, porque esta crisis, lamentablemente, se va a extender, se va a agudizar, va a empeorar la situación de Cuba y particularmente de los cubanos, ¿no? No, de la gente, ¿no? De la gente. Tal cual. No creo que ni más ni menos. O sea, el gobierno debe tener un poco más de recursos que la gente para sobrevivir a esto, pero yo creo que ya tiene que llegar el momento, una salida del gobierno y una liberalización del régimen. O sea, ya hay un punto extremo donde si el presidente del país más poderoso del mundo, que además está muy cerca de Cuba, lo sigue bloqueando, ¿no? Después vemos las cuestiones humanitarias y demás, porque al fin y al cabo los que terminan sufriendo son los cubanos, más allá de la cuestión política. Claro. Me parece que tiene que haber sí o sí una salida del régimen, ya sea negociado o no, o cambios, porque si no, esta situación puede llevar a una crisis humanitaria muy, pero muy grave. ¿No? Que también, ojo, es también una estrategia de presión para que el régimen se mueva y esté dispuesto a negociar, que aparentemente habrá que ver en los canales secretos, ¿no? Porque oficialmente hubo solo declaraciones, pero nada formal, seguramente se esté charlando, pero yo creo que tiene que ser ya una salida a negociar el régimen acá, o de acá a un periodo largo, no de un momento a otro, pero sí plantear un camino de transición. Mauro Embe, gracias por estos minutos, como siempre, un placer. Placer. Hasta luego. Bien, Mauro Embe, allí, Nuria, ayudándonos a entender un poco no solamente tanto el presente, que ya lo sabemos, sino el futuro, un futuro incierto en principio. Un futuro incierto. Lo único certero, si se tiene, es esta situación de no tener gas, de no tener petróleo, y que, como decíamos, se profundiza sobre todo en la gente en el día a día, que, por ejemplo, han tenido que volver a cocinar con carbón. Exacto, ¿no? correcto. Con las viejas técnicas de cocina, porque si no, no pueden cocinar. También hay que marcar que hizo mucho frío. Exacto. ¿Te acordás que bajó muchísimo la temperatura? Bueno, imagínense toda esta situación con estos cortes de luz, en algunos casos 20 horas, en otros más. Combustibles que prácticamente se vende prácticamente nada. Al principio habían dado una especie de cuota y que tenías que sacar como un turno. Uno ve las imágenes de las gasolineras, están desiertas. Sí. Nadie, absolutamente nadie. Parecen gasolineras abandonadas en el tiempo. Impresionante. Sí. Y además empieza a afectar lo más importante para la isla, el turismo. Totalmente, ¿no? tal cual. Que era el principal lugar donde podían conseguir esas reservas, donde podían tener esos dólares importantes para la isla. Bueno, finalmente eso y de a poco se empieza a cerrar. No solamente porque no tienen combustible para las aeronaves, sino también porque justamente toda esta situación también afecta a los hoteles, también afecta al transporte de pasajeros, muchas embajadas que han pedido no ir y muchos turistas que también dicen, bueno, frente a esta situación prefiero pasar el viaje por otro momento. Obviamente, no voy, exactamente. Obviamente. Nuria, recién dialogábamos con Mauro Embe, que también hacía hincapié en la situación de Venezuela, ¿no? Hacía una especie de comparativa entre Venezuela y Cuba. Nos vamos a ir a Caracas a una reunión que queremos hacer hincapié, le vamos a prestar mucha atención a una reunión en Caracas entre Delcy Rodríguez y el propio secretario de Energía de los Estados Unidos, donde ahora vamos a estar compartiendo qué sucedió al final de esta reunión, ¿no? Declaraciones de ambos, donde sellaron acuerdos, digamos, muy importantes, ¿no? Exactamente, imágenes casi impensadas, totalmente, ¿no? Te diría. Y declaraciones impensadas, ¿no? Ya las vamos a ver, Y en contextos impensados totalmente. También, ¿no? La última visita de un secretario de Energía norteamericano a Venezuela fue en el 2001.
uno. Bueno. Desde ese momento no hubo funcionarios de ese rango. Sí, por ejemplo, el embajador en Colombia, que también era embajador de Estados Unidos en Venezuela. Pero digo, una reunión que no se esperaba y como si fuera poco, hace minutos nada más, el presidente de Estados Unidos dijo, puede ser que viaje a Caracas. Sí, exacto. Así que todavía obviamente no hay fecha, lo dijo mientras estaba por subir a su avión para ir a un acto, justamente con los militares que habían estado en ese operativo que extrajeron a Nicolás Maduro de Venezuela, dejó estas palabras y las preguntas de todos los periodistas que estaban ahí. Nuria, te voy a decir algo, es la declaración del día, Sí. Sin duda, está repercutiendo en todos los medios y se lo estamos adelantando en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional con Nuria. Bueno, esto sucedía una vez que culminaba esta reunión entre Delcy Rodríguez y el secretario de Energía de los Estados Unidos. Presta atención a las declaraciones. Sea el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando. Sobre todo beneficioso para ambos países, para ambos pueblos, para el pueblo de los Estados Unidos, para el pueblo de Venezuela, y que esa relación y agenda energética pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos. ¡Viva Venezuela y viva los Estados Unidos! Bueno, allí está la declaración por parte del secretario de Energía de los Estados Unidos que coronaba un poco el encuentro que mantuvo con Delcy Rodríguez allí en Caracas y recién el adelanto de Nuria, declaraciones del propio presidente Donald Trump que podría llegar a viajar a Caracas. Lo dijo hace muy pocos minutos en una rueda de periodistas, es la declaración del día, sin duda, si se la estamos adelantando en esta edición de Televisión Pública Noticias Internacional. Vamos a hacer la primera pausa. Cuando volvamos, este tema, a ver.